7:12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Adonai tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá, y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró contra tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Adonai de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Y consumirás a todos los pueblos que te da Adonai tu Dios, no los perdonará tu ojo ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Adonai tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y del brazo extendido con que Adonai tu Dios te sacó. Así hará Adonai tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Adonai tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Adonai tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible, y Adonai tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Adonai tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Adonai tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Acuérdense, la palabra anatema es jerem, ¿no? Jerem es una palabra. Porque si uno pregunta qué es anatema, seguramente, no ustedes, pero en general las personas a veces desconocemos cierto vocabulario, ¿no? Entonces, anatema es jerem. Jerem significa muchas cosas en la Biblia, ¿no es cierto? Aquello que es consagrado o que el Señor lo señala como algo que no se debe tocar, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ruina de Jericó, en definitiva no se podían tocar, ¿no es cierto? La ruina de Jericó, ¿se acuerdan ustedes que maldito es el que reconstruyere la ciudad, por lo menos la ciudad vieja? ¿Saben por qué? No, estoy recordando algo. Vamos a leer esto y otro pasaje más. Ustedes vieron que dice que tú colocarás la palabra del Señor como frontales entre tus ojos y la colocarás en la puerta de tu casa. Bueno, ¿saben? Porque significa que eso es un preservativo, ¿no es cierto?, de la casa, es una identificación como un preservativo del poder de Dios y de la custodia de Dios y el cuidado de Dios sobre ese lugar, ¿no es cierto? Las ruinas de Jericó también son como una mezuzá a la entrada de la tierra de Israel, por eso dijo que no debían reconstruirla, ¿cierto? Tiene como algo que... ¿Me están siguiendo o no? Un ejemplo. Ahí tiene ciertas cosas, lo que es la Biblia. ¿Me siguieron o no? ¿Sí? Porque tenían que entrar por el lado de él, lo primero que tocaban, la puerta era la ciudad de Jericó. Dice, bueno, esto tiene que quedar como una señal, ¿no es cierto? Si uno lo estudia se va a dar cuenta que es así. La palabra anatema, que es jerem, puede ser cosa consagrada, cosa prohibida, todo este tipo de significado. Entonces dice, bueno, no podrás tocarla en este caso porque es anatema, es jerem. Hay palabras que si yo tuviese que traducir una Biblia, cosa que sé que nunca lo voy a hacer en mi vida,
¿no es cierto? Por lo menos íntegramente, fragmentitos a veces colaboro un poco para poder estudiar y aprender, ¿no es cierto? Yo hay palabras que no traduciría nunca, ¿no? Por ejemplo, la palabra Dios yo no tengo ningún problema, de hecho que acá están las Biblias en hebreo, estas Biblias en hebreo dicen la palabra Dios porque el judío no tiene ningún problema en decir la palabra Dios, porque sabemos lo que decimos. Pero hay palabras que yo las traduciría como Elohim, por ejemplo, es muy difícil, es casi imposible traducir Elohim al español en una palabra. La otra que no traduciría es Jerem, yo le pondría Jerem y aclararía en un glosario qué es, porque si le dice, por ejemplo, acá dice anatema, ¿no? Bien, acá dice anatema. En Esdras, por ejemplo, la palabra, esta misma anatema va a aparecer como excomunión. ¿Me están siguiendo? Entonces a veces uno tiene que ver eso. Ahora, si leemos este pasaje, ustedes se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que el Señor es exclusivista. Dice, ustedes se dieron cuenta que las promesas del Señor son condicionales, ¿no? Hay algunas que son incondicionales, por amor a David, por ejemplo, por amor por la promesa de los patriarcas, esas son incondicionales, pero estas son condicionales. Tú vas a tener una cierta bendición, X bendiciones, muchas bendiciones, abundantes bendiciones, tu casa. No vamos a hablar de eso, que es extraordinario eso, ¿no? Pero dice que hay que separarse de muchas cosas, ¿no? Para obtener lo que el Señor propone y dispone para su pueblo, hay que abstenerse, ¿no es cierto?, y separarse de muchas cosas. Bien. Y luego habla de la tierra, las amonestaciones, que no hay que olvidar las amonestaciones que el Señor da. Y ahora vamos a pasar, ¿no es cierto?, al capítulo 10, verso 12. Acuérdense que esto es una recopilación, maravillosa recopilación, capítulo 10, verso 12, pero no se olviden de lo que acabamos de ver. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Adonai tu Dios de ti, sino que temas a Adonai tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guardes los mandamientos de Adonai y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí de Adonai tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Adonai para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Qué maravilloso esto, ¿no? Porque esta es palabra del Eterno, pero está en boca de Moisés. Dios, y Jeremías toma esto mismo, lo toma solamente Jeremías y Moisés. Qué tremendo, ¿no? Que Dios sabe, ¿no?, que la gente, el ser humano, usted, yo y todo, ¿no?, lo cual no es malo, ¿no?, de hacerlo, nos vamos con el rito, nos vamos con el símbolo, nos vamos con la liturgia. Liturgia, acuérdense que no hay ningún pecado la palabra liturgia. Liturgia es una palabra griega que es liturgos, ahí viene liturgia. Liturgos significa servicio público y no es una palabra religiosa. Un servicio público político era un liturgos, ¿no es cierto? Bueno, no hay ninguna palabra religiosa. Pero como el Señor sabe que nos vamos por la liturgia, por el servicio, por el rito, por el símbolo, por muchas cosas, ¿no es cierto? Dice esto seguramente: circunciden el prepucio de su corazón, porque la gente dice, bueno, si el varón está circuncidado, la casa está, ¿no es cierto?, representada delante del Señor, y el Señor, sabiendo que nos vamos con el rito, ¿no es cierto?, no se dice circunciden, y eso va para mujeres y para hombres, porque la circuncisión, obviamente, quitar el prepucio del glande es obviamente para el varón, pero aquí es para el varón y la mujer. Quiten el prepucio del corazón. Entonces, para que vean lo que dice, ¿no? Pero por lo que vamos para compartir. Y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Adonai, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda,
que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Adonai tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Adonai te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Bien, la lectura de hoy ahora se las voy a anotar y vamos a ver si podemos compartir algo. Lo que vamos a hablar es completar un poco de lo que vimos la semana pasada, de lo que es el amor y el alma, porque las promesas, las bendiciones, no sé, promesas de bendición del Señor, son condicionales en tanto y en cuanto el pueblo de Israel se separara, primero cumpliera con el propósito que Dios le mandaba de que tomara la tierra que el Señor ponía por delante, que antes no la habían querido tomar, y luego que se separara de todo, ¿no es cierto?, que no se fuera, ¿no es cierto?, por los ojos y por el deseo, incluso de tomar, ¿no es cierto?, el oro, la plata y las joyas, piedras preciosas que podían tener los ídolos en las tierras paganas. De hecho, que todos los ídolos siempre estaban hechos de piedras preciosas o oro, lo que fuese, además de roca, ¿no es cierto?, en algunos casos, pero siempre adornado y ataviado. Y el pueblo de Israel se podía ir con ese propósito de tomar ciertas cosas. Y las promesas, las bendiciones del 7:12 al 7:26, como en otros casos, porque esto es una recopilación que está en Levítico y también en Deuteronomio 28, y entonces, y en otros pasajes, esta es una recopilación de decirle esto es condicional, tu casa va a ser bendecida, tu ganado y todo, pero en tanto, y todo lo que tú emprendas, pero en tanto y en cuanto cumplas con la palabra del Señor. Y luego en el capítulo 10, que es lo que vamos como consecuencia de ello, entonces, ¿qué es lo que te pide? Y de hecho que la palabra es pedir, ¿no? A veces como título se pone lo que Dios exige, sin embargo es lo que pide, ¿no es cierto? Es lo que pide. Ahí dice pedir, no exige, no la palabra exigir, pero bueno, ¿qué es lo que pide? Que es mucho mejor en este caso, ni siquiera exige, que dice que lo ames, que lo amemos y sirvamos a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y que guarden los mandamientos, ¿no es cierto? Y después, obviamente, ¿qué es lo que pide? Circuncidar el corazón y una serie de leyes que son bien interesantes. Ahora, la lectura de esta semana, ¿no es cierto?, comienza ahí precisamente en lo que comenzamos a leer, que es Devarim, o Deuteronomio, si prefieren así, 7:12, ahí comienza. Y entonces, vamos a ver si podemos ir viendo algo, ¿no es cierto? En Devarim, o Deuteronomio, va desde el 7:12 al 11:25. Esa es la lectura. Ok. Y se llama Eker, ¿sí? Ahora se lo voy a mostrar. Nada más que le voy a poner una palabra adelante. Esta es así se llama y se conoce la para allá, ¿sí? Pero le voy a poner esto como primero para que usted dice, cuando comienza el verso dice así: dice ve ya, es allá. Entonces lo que dice es ve ya Eker. Muy bien. Ahora les voy a mostrar lo que dice. Porque se puede, cada vez que usted agarra en ciertos pasajes de la Escritura, no hay tanto problema. Y acá tampoco, de hecho, con ningún problema. Pero me refiero que se puede traducir de varias maneras esto, ¿no? Entonces, 17:12, ¿no? Bien, les muestro algo. Esta palabra, esta es la conjunción, el ve, la conjunción,
el verbo es este, hayá, ¿cierto? Que sería este de aquí, hayá. Ese es el verbo ser o estar, ¿sí? Es el verbo ser, estar, haber, tener, tiene muchos. Existir, suceder, acontecer, les repito, ser o estar, haber, tener, existir, suceder, acontecer, y todo, cuando uno dice suceder, aconteció, todo lo que fueran sinónimos también entrarían dentro de la traducción. Por eso, acá dice, y por haber, ¿no es cierto? Por eso es el verbo haber. Y por haber oídos, y aquí en esta, aquí, por ejemplo, acá está traducido, y por consiguiente. Bien, acá les voy a decir algo. Porque acá dice, un ejemplo, Behayá Ekev Tishmeu, del verbo llamar, que es el Tishmeu, que es el verbo después. Eta Mishpatim, ok, por haber. El tema es que yo leí de una versión, pero el verbo llamar es el verbo oír. Pero acá dice, no sé si te fijas acá, nada más, Behayá Ekev Tishmeu, Eta Mishpatim, Aele. Ok, entonces, la palabra Tishmeum, ¿no es cierto? Es el verbo oír para él, para todos, como dice, para ustedes, pero es en futuro. Por eso, ¿no es cierto? Y acá dice, por haber oído estos decretos, no está mal la traducción, ¿no es cierto? No está mal la traducción. Pero, y por consiguiente, ¿no es cierto? Si escuchareis esto, en ese sentido es el verso. Aquí, ¿me están siguiendo? Porque acá yo tengo, ¿no es cierto? Vuelvo a decir, Behayé, que Tishmeun, está Mishpatina L, ¿no es cierto? Ok. Pero, Tishmeun es en futuro, es el verbo en futuro. Pero no es en futuro para dentro de 1.000.000 de años, no, es ahora, ¿no? Está diciendo, ahora, si ustedes me escucharan, ¿no es cierto? ¿Cierto? En ese sentido, es que un presente pero tipo futuro, si me escucharan, ¿no es cierto? ¿Me están siguiendo? Entonces aquí no está mal, ¿no es cierto? Porque aquí, y por haber oído estos decretos, esto se puede suponer porque los escucharon antes, aunque este pasaje también se podría entender con muy buena voluntad, y por haber oído, porque puede ser un tiempo continuo, ¿no es cierto? Por haber oído los decretos y haberlos guardado y puestos por obra. Entonces, ¿me están siguiendo? Entonces, y la palabra Ekev, ¿no es cierto? Tiene también muchos es consecuencia, resultado, fin, ¿cierto? Estoy viendo de qué otra forma se puede traducir. Ahora también significa consecuencia, resultado, significa porque, por ejemplo, y porque si habéis oído, ¿no es cierto? Un ejemplo, si lo tradujéramos en ese sentido. Por cuanto, para, debido a causa de. También significa otras cosas que no nos interesan a nosotros porque no se puede traducir así. También significa, la palabra Ekev, significa recompensa, gratificación. Pero bueno, es así. Entonces, y por consiguiente, acá dice, y por haber oído estos decretos, y por consiguiente, si escuchares estos decretos y los guardares, me están siguiendo, ¿no? Entonces, a veces puede ser una. No hay tanto problema. Muchas traducciones tienen esas cosas, ¿no? Que se adaptan las traducciones. Bien, ok. Si hasta aquí me siguieron. Y traté. Ahora, hoy vamos a hablar un poco esto del alma, sobre todo, porque si amarás al Señor con toda tu alma, que ya comenzamos el otro día, pero les voy a mostrar algo. En Génesis 13, voy a leer primero de aquí y después voy a la hebrea, por una razón. Les muestro una cosa que descubrieron nuestros rabinos. Fue la antigüedad. 13, muy bien. 13. Dice, entonces, 13:11, bien digo. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán
y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán. Bien. Yo les voy a mostrar algo, se lo tengo que mostrar desde aquí. Si no, no vale cosa. Cuando dice que se separaron uno de otro, ¿no es cierto? Dice, bueno, Vaiparedú, Ish, Meal, Ahiv, y luego el verso siguiente comienza con Abraham, ¿no es cierto? Bueno, acá como tenemos, 13:11, bueno, y se apartaron, ¿no es cierto? Bueno, y se apartaron. Ya se me perdió aquí. Tengo que comprar algo con letra más grande. Vaiparedú, Ish, Meal, Ahiv, ¿no es cierto? Y se separaron el uno del otro. En realidad eso puede decir otra cosa aquí, pero se puede traducir así también. Y el verso siguiente es Abraham, comienza con Abraham. Bueno, ok, ¿me siguieron hasta allí? Bien. Sí se puede traducir de varias maneras, pero les voy a mostrar para que vean. Ahí, bueno, y para el verbo apartar no nos interesa para nada en este caso. Entonces, dice así. Exactamente. Bueno, voy a tener el verso 11 y después acá cerraría el verso, ¿no? Voy a poner así. Porque normalmente se pone así. Ok, lo que dice aquí es Ish. Esta le pongo así, pero no se pronuncia, en definitiva porque la tenemos aquí. Ish, me, al, a, hi, no, y así. Entonces, lo que dice aquí, bueno, es Ish, me, al, a, hi. Ahora voy al siguiente verso. Bueno, que no hay mucho secreto porque el siguiente verso, ¿no es cierto? La primera palabra del otro verso es Abraham, ¿no es cierto? Ok. Abraham sin la hey, porque hasta ahora no lo habían, a Abraham no le habían cambiado el nombre, ¿ok? Entonces acá tenemos a... A ver si tiene aquí Abraham. Entonces tenemos Abraham. Ishmeal Ahil. Ok. Entonces esto, Ishmeal Ahil, lo tengo, son las tres, acá viene Beparedú, no sé si se separaron. Bueno. Acá dice hombre. Junto de, y esta es la palabra, acá significa Ah es hermano, Ahiv es un plural, es para plural singular de su hermano. Ok, bien. Eso es lo que dice. Aunque esta es una palabra que se puede traducir uno del otro, también es otra forma. ¿Me están siguiendo? Ahora les voy a mostrar por qué. Pero no importa, eso no nos interesa. Ok. Entonces yo tengo ese verso. Ahora, les voy a mostrar algo. Esto es solamente, lo que les voy a decir ahora es para que tengan en cuenta cómo se puede traducir. Eso no nos interesa ahora, eso es otra cosa lo que nos va a interesar. Pero por ejemplo, la palabra ish, todos la conocemos como hombre. Bien. Significa muchas cosas. Hombre, macho, persona, esposo, marido, valiente, uno, como si fuera el número ejad, uno, alguien.
¿De acuerdo? Por eso estoy leyendo de aquí. Por eso ustedes van a ver que dice, se separaron el uno del otro. Ese del uno del otro es Ish Me'al Ahiv. Ahora, si yo tengo que traducir, ¿no es cierto? El hombre de su hermano, se separaron el hombre de su hermano. Eso es lo que dice. Pero es una expresión hebrea que permite ese tipo de traducción. Un ejemplo. Pero ¿a qué voy? Esto es una cosa de pilón que les doy, porque no, claro, no nos interesaba mucho eso ahora en ese sentido. En ese sentido. Bien. Nosotros acabamos de leer, ¿no es cierto?, de Deuteronomio, o de Barín, es una recopilación maravillosa, ¿no? No es simplemente volver a copiar lo que está en los 4 libros anteriores. Y entonces nosotros leímos una porción donde había unas promesas de Dios maravillosas, pero que eran condicionales. Esas promesas son condicionales con el cumplimiento de la palabra del Señor. Y en ese cumplimiento de la palabra del Señor había que separarse de un montón de cosas. No leí muchas cosas más, leí una parte del 7 y la otra fue del 10, ¿no es cierto? Del 10. Leí. Y entonces ahí vemos que no codices esto, no tengas lo otro, sepárate de aquello, abomina lo otro. Había que separarse. Entonces, si yo me separo de todo eso, voy a tener, ¿no es cierto?, la bendición del Señor, que se traduce no solamente que me llene la cesta llena para que coma todos los días, lo cual es maravilloso que el Señor siempre provea eso, sino que voy a tener el reposo y el shalom de lo alto del Señor, porque eso es lo que está diciendo allí. Bien. Y eso está aquí. Se lo voy a mostrar. Pero presten atención, porque si no, no se van a dar cuenta. Miren, dice que había que separarse el uno del otro, y Abraham siguió, ¿no es cierto? Abraham acampó en la tierra de Canaán, porque es donde Dios le iba a dar el reposo. ¿Sí? El reposo. Bien. Entonces, se separaron el uno del otro. No tomamos así, o el varón se separó de su hermano, ¿no es cierto? Obviamente, y Abraham sigue en el verso 5. ¿Siguen? Bien. La última letra, ¿cuál es? La última letra. La última letra, la B, que es una O también. Y la última letra, ¿qué dice ahí? Es decir, para obtener shalom hay que saber separarse de las cosas que no convienen. ¿Me siguieron? ¿Sí? Entonces, uno lo va a encontrar en la escritura permanentemente. Parece un juego de palabras, pero es en ese juego de palabras, que son una realidad, en el pasaje propicio, se separan el uno del otro, porque Dios dice, acá no va más, se separan y comienza Abraham su camino, tomando, ¿no es cierto?, el proceso ese de la separación, se consigue la palabra shalom. Entonces, cuando uno lee tanto ese pasaje de Devarim o de Deuteronomio, solamente ese pasaje y muchos, no solamente ese pasaje, muchos más, uno se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, que hay que separarse de todas aquellas cosas que no nos aprovechan en la vida. Por eso yo les comentaba el otro día que vamos a tratar de completar muchas cosas que pasan con el alma, cómo está el alma, porque dice, amarás, primero el amor, ¿no es cierto? Pero dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si nosotros ponemos la palabra corazón, es la mente, la voluntad y las emociones. O sea, podríamos platicar de que tenemos que amar al Señor con toda nuestra mente, con nuestra voluntad y con nuestras emociones, ¿no es cierto? Eso es lo que... Las emociones no son malas. Cuando el Señor nos crea con emociones y nos crea con sentimientos y un montón de cosas. Nada más que eso tiene que estar canalizado. Cuando eso está mal canalizado es cuando viene la concupiscencia, que es esa palabra tan extraña que significa pasiones desordenadas. Pero mientras estén ordenadas no hay ningún tipo de problema. Entonces, tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos pasiones, y eso todo tiene que estar bien canalizado. Entonces, siempre recuérdense que cuando habla de concupiscencia muchas veces, o varias veces, son pasiones desordenadas. Las pasiones no son malas, ¿no es cierto? Pero las pasiones desordenadas sí.
Entonces, hay que conseguir ese shalom. Eso por una. Lo borro, ¿no? ¿Ya? Sí. No. Ok. Para hacerlo simple, ¿no es cierto? Tal vez en otro momento. Veamos con otra. Yo tengo. Esto. En algunas oportunidades, cuando hablábamos de números, ¿no es cierto? Por lo menos esta partecita de unos minutos me voy a dedicar a eso. Hablábamos de la letra Aleph, ¿se acuerdan ustedes? Bien. Por supuesto, yo no sé dibujar directamente, ¿no? La Aleph. La Aleph es el número 1, entonces como es el número 1 es lo que representa al Señor, ¿no es cierto? Bien. Pero ¿por qué lo representa al Señor? Yo no lo voy a dibujar bien, pero digamos, por supuesto, si ustedes ven el escrito en los libros en hebreo, ¿sí? Bien la letra Aleph, ¿sí? Cuando usted ve la letra Aleph, viene escrito en los libros, letra cuadrada, son 3 letras aquí. Son 2 yud y una vav. Entonces, esta yud, porque sería así, bien, bueno, bien dibujada, perdón. Esta vendría aquí y esta aquí. Y esta sería la vav, ¿sí? Entonces, sería 5 más 5 más 6, ¿no es cierto? Perdón, 10 más 10 más 6 sería 26. ¿Se acuerda usted el tetragrama? El tetragrama, que es 5, 6, 5, 10. Serían 26. Pero la letra Aleph tiene 2 yud y una vav. Así se estudia. Entonces, la letra Aleph suma 26 igual que el tetragrama. ¿Me están siguiendo? ¿Me siguen o no? ¿Sí? Sí. Bien. Si ustedes ven en el libro de la Biblia en hebreo, va a ver que estos 2 cabitos que están aquí, si usted lo da vuelta y los mira bien, son 2 yud. Son como 2 yud, letra yud. ¿Me siguen? Sí. Entonces es 26. Ok. Entonces, para que vea por qué el Señor dice todo lo cual tenemos que depender de Él. Acá tengo, esto lo estoy haciendo lo más sencillo posible. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Ahí tengo la palabra Adam. Adam, en definitiva, significa persona, hombre, individuo. Uno se tiene que dar cuenta, se traduce persona, hombre, individuo. Acuérdense que viene de la... Esto vendría a ser, si yo le pongo así, ADM, es la palabra rojo. No le pongo ninguna vocal, solamente ADM ya significa la palabra rojo. Por eso Esaú, ¿se acuerda usted? Le llamaron Edom, que es una declinación de esta palabra, ¿no es cierto? Adom es rojo. Edom se le dio el nombre a Saúl, que por eso significa rojizo. Y con Adamá le agrego la G aquí, obviamente cambio esta y la pongo de otra forma, y pongo la G aquí, entonces me queda Adamá, que es tierra, una forma de decir tierra, pero significa tierra rojiza. Entonces Adam, ¿no es cierto?, significa hombre, persona, individuo, vamos a poner, porque se traduce así, de una forma hay que traducirlo, pero internamente significa rojo. ¿Me están siguiendo? Bien. Acuérdense que el tetragrama, ¿no es cierto?, suma 26. La letra Aleph, ¿se acuerdan algunas veces que hemos visto? Los miércoles también hemos visto, pero el Shabbat también. ¿Se acuerdan que a veces comentábamos que en la Biblia nos lleva del 2 al 1? ¿Se acuerdan cuando decía de Ramsés a Sucot, ¿no es cierto? Un ejemplo, si uno suma las letras, ¿no es cierto? Una suma el doble de la otra porque se va del 2 al 1, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes de Ramsés a Sucot y otras que vimos creo que algún miércoles? Hay muchas de esas cosas. Ok.
La Biblia, lo que acabamos de leer, me dice que yo tengo que volcarme hacia el Señor, porque si yo no cumplo los mandamientos del Señor, no me van a traer bendición las expectativas que el Señor me marca en su palabra. Me va a ocurrir todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, yo acá tengo la palabra Adam, que significa hombre, persona, individuo, y no sé qué más le dije, entonces, no me acuerdo, pero que viene la palabra rojo, porque en definitiva es rojo. Ahora, si yo le saco la letra Aleph, que es esto, que en definitiva representa esto, me queda la palabra Dam. ¿Que Dam qué significa? Sangre. La sangre como es roja. Entonces, si yo, no sé si me estás diciendo así, si yo a la palabra hombre le saco, ¿no es cierto?, lo que es la letra modificadora de la palabra, ya, ¿sí?, la que modifica la palabra, me queda sangre, ¿no es cierto?, lo que es el ser humano por ser humano solo, ¿no es cierto? Un día vamos a hablar eso de la sangre porque tiene distintas acepciones en la escritura y es muy interesante, es muy interesante. Entonces yo le saco lo que es la partícula modificadora, la letra modificadora, que es nada más ni nada menos que el poder de Dios, el hombre, ¿no es cierto?, queda nada más que sangre. ¿Me están siguiendo? Bien. Por ejemplo, un ejemplo. Yo tengo la palabra emet. Emet. Isaías siempre nos dice en un pasaje que el Señor es el Señor de verdad, ¿no es cierto? De verdad, así lo que dice Isaías, de hecho. Entonces yo tengo la palabra emet. La palabra emet se puede traducir de varias maneras, pero básicamente verdad y fidelidad. Eso es lo que significa la palabra emet. Eso es lo que significa la palabra emet. Pero si yo le saco la letra Aleph, que es la letra que modifica, ¿cierto?, me queda la palabra met, ¿sí? Y la palabra met significa, si se usa como verbo, porque se usa como verbo, ¿sí?, significa morir o fallecer. Y después, si no, significa muerto, fallecido o cadáver. Es decir, la palabra verdad y fidelidad, ¿no es cierto?, si yo le saco la partícula modificadora, lo que es verdad me queda algo muerto. ¿Están siguiendo? Por eso, cuando la Escritura nos habla de, como dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu fuerza, y esa palabra, ¿no es cierto?, de promesas de bendición, de prosperidad, de abundancia, de restauración, de vencer el poder del enemigo, que nadie te va a poder, y si estás enfrente van a salir vencidos, y todo tiene una condición: te tienes que separar de todas aquellas cosas que pueden ser muy deseables o apetecibles, pero que no te convienen. Entonces, si no te conviene, aunque sean deseables y apetecibles, te tienes que separar, porque de lo contrario, ¿no es cierto?, no se va a cumplir las promesas de bendición. Por eso, lo que le está diciendo ahí, para hacer una forma figurada, tienes que sujetarte a Dios y añadir el poder de Dios a tu vida. Entonces, Adán, ¿no es cierto?, si yo le saco justamente la partícula que identifica al Señor, me queda sangre. Si a la verdad le quito la partícula que identifica a Dios, me queda muerte. Y así sucesivamente con otras palabras. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Pero esto como muestra basta un botón, ¿no? Y aunque es interesante ver varios ejemplos, y uno se va a sorprender. Por eso cuando uno dice, bueno, vamos a leerla para allá, o vamos a estudiar, vamos a leerla para allá, vamos a estudiar las Escrituras, se pueden ver muchas cosas, millones, y todo lo que usted interpreta y el Señor le muestra a usted, a otros y a mí, es de bendición, sin duda que sí, y son cosas buenas. Pero cuando uno de repente piensa que a lo mejor, bueno, vamos a estudiar, y a veces somos un poco medio superficiales, como que no logramos la sustancia, no logramos
lo profundo, que es donde uno puede aprender otras cosas que a veces se nos pasan de lado. Por eso en el pasajecito de la separación, ¿quién era? De Lot con Abraham, en esas 4 palabras, uno del otro, y Abraham siguió su camino, encuentro nada más ni nada menos en la última letra de cada palabra, la palabra Shalom. Es decir, ahí lo que los rabinos identifican y notan claramente, es decir, si no se separan el uno del otro, no va a haber paz. Y no va a haber paz. Y a veces es necesario, ¿no? En la vida también, a veces hay que separarse con todo el dolor del alma que uno tenga, separarse de lo que fuese, ¿no es cierto? A veces separarse de lo que fuera para obtener la paz. Bien. Por lo tanto, entonces vamos a seguir. Le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿no es cierto? Amarás. Nosotros vimos, no vamos a analizar la palabra Javá en este sentido, ni tampoco la palabra amor en español, ¿no es cierto? Que todos, vamos a suponer que todos entendemos lo que es amor, ¿no es cierto? Amor, ¿no? Vamos a suponer que lo entendemos y de hecho que sí, nos damos cuenta, ¿no es cierto? Nosotros vimos en los pasajes bíblicos que el amor se puede enfriar, que el amor se puede pasar por alto, porque leímos los pasajes. En un momento, ¿no es cierto? Voy a leer uno del pasaje del Brit Hadashah, ¿no es cierto? Bien interesante, porque cuando el rabino Pablo le escribe a unos creyentes que estaban en la ciudad de Filipo, le dice, y esto les pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Si usted lee la carta se va a dar cuenta, ¿no? Que abunde más y más en un conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de la llegada del Mesías, ¿no es cierto? Ahora, se pueden decir dos cosas en este sentido. Si a lo mejor había mucho amor y quería que hubiese mucho más. O se puede decir que el amor abunde más porque el amor podía estar escaseando. De hecho que era gente muy, había, como en todos lados, seguramente que había algunos que desequilibraba la balanza, ¿no es cierto?, en la conducta, como en cualquier lado. Pero probablemente por lo que uno lee ahí, había ciertas personas que estaban muy comprometidas, ¿no es cierto? Pero dice que el amor abunde más y más. Cuando nosotros vimos, ¿no es cierto?, los pasajes, decía, por ejemplo, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevera hasta el final va a ser salvo, ¿no es cierto? Y Mateo es una persona que escribe con un pensamiento muy judío en ese sentido, ¿no? Y entonces, debido al aumento de la iniquidad, acuérdense que iniquidad era anomia, ¿no es cierto? Anomia. Se traduce como perversidad e iniquidad, pero anomia es así, nomos es ley. Entonces lo que está diciendo, debido al aumento, ¿no es cierto?, del no cumplimiento de la ley, eso es lo que está diciendo, el amor se enfría. Es decir, el Señor dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Mateo sabe que se tiene que cumplir la ley del Señor, y utiliza por eso en griego la palabra anomia, que es anomos, sin ley. Entonces, y debido al aumento de la sin ley, vendría a ser, ¿no es cierto?, el amor se enfría. Quiere decir que si no se cumple la palabra del Señor, el amor se enfría. Por eso, de repente, una persona judía, o judía mesiánica, o una persona gentil que abraza lo que es la verdadera palabra del Señor, ¿no es cierto? Y entonces dice, Señor, te amamos, ¿no es cierto? Vio que Moisés no era tan tonto, ¿no es cierto? O no era tonto. Dice, circunciden el corazón. Porque con la circuncisión está muy, muy bien. Pero circunciden el corazón, porque si una persona se circuncida, ¿no es cierto?, el varón, y toda la familia está cubierta en ese sentido, no es garantía de que amen al Señor, es el cumplimiento de un rito. Pero si uno es hombre y mujer se circuncida el corazón, está la garantía de que se ama verdaderamente al Señor, solamente circuncidando el corazón. Lo otro es un símbolo. Los símbolos en la Biblia, o en otras áreas de la vida también, los símbolos conllevan otra idea. Los símbolos en la Biblia nos conllevan a lo espiritual. Si no conllevan a lo espiritual, es como decía el rabino Pablo,
la letra mata, el espíritu vivifica, ¿no es cierto? Mucha gente que no entiende las cosas dice, miren lo que está diciendo, ¿no es cierto? Que el estudio de la palabra mata. No está diciendo eso ni remotamente, ni remotamente. Lo que está diciendo, ¿no es cierto?, que si los símbolos, ¿no es cierto?, no me llevan a lo espiritual, lo que yo estudio es letra muerta. Esa es la realidad. Entonces, a veces las personas cometemos esos errores, ¿no? Entonces dice, debido al aumento de la iniquidad sin ley, ¿no es cierto?, al aumento de la no ley, el amor, el estudio de la palabra, el amor se enfría. Por lo tanto, si el amor se enfría, usted y yo podemos cumplir el mandamiento ese de amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Cómo voy a amar al Señor si yo no cumplo la palabra del Señor? ¿Vio lo que decía Yeshua, por ejemplo, o lo que dice, ¿no es cierto?, en su palabra, ¿no es cierto?, en Hebrija de allá, dice, los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, uno piensa y dice, bueno, lo amo, eso está queriendo decir que lo amo, Señor, te amamos, ¿no es cierto? Pero no está diciendo eso, porque en el otro pasaje dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por lo tanto, hay un carácter transitivo. Nos acordamos de matemática del carácter transitivo, dice, a los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por lo tanto, por carácter transitivo significan, ¿no es cierto?, los que cumplen la palabra del Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Es carácter transitivo, lo interpreta así. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Pero si me amáis, guardad mis mandamientos. El otro, a los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. Y en el otro, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si yo lo amo, guardo sus mandamientos. Entonces, si yo guardo el mandamiento, todas las cosas ayudan a bien. Porque uno entiende la palabra, es un carácter transitivo. Bueno, ¿sabes? Si se escribe, se interpreta más fácil. Ok. Entonces el amor escaseaba, ¿no? Perdón, hay una cosa que dice. Acuérdense que el amor se contaminaba, ¿no es cierto? Se contamina, porque en un momento va a decir que algunos predicaban por ganancias deshonestas, dice, cuando le enseña a Timoteo, ¿no es cierto? Dice, pero los que quieren enriquecerse, se refiere a eso, ¿no? Sobre todo los que estaban en la palabra del Señor y que querían enriquecerse. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, sino el amor al dinero, la codicia, la ambición, ¿no? Por lo cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Esto de muchos dolores se puede entender, después podemos verlo si vamos a otro pasaje, se puede entender en el sentido espiritual y también en el sentido físico, ¿no? Se torturaron de muchos dolores. Lo que pasa es que también uno comienza a desviar su amor, ¿no es cierto? Y entonces se contamina. Les voy a leer algo. El texto de Brit Kadashah, después le voy a mostrar otra cosa, pero es muy interesante. En el libro de Juan dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Cuando habla de nuevo mandamiento, uno dice, bueno, es un nuevo mandamiento porque antes no estaba. Sí, antes estaba el mandamiento. Pero ¿qué está queriendo decir con un nuevo mandamiento? Se da un nuevo mandamiento en sentido reflexivo, ¿no es cierto? Porque el amor que se debía tener se estaba perdiendo. Entonces, como el amor se pierde, hay que volver a dar el mandamiento. El amor se puede llegar a perder, dice, que os améis los unos a los otros como yo he amado. Pero si eso, cualquier persona judía sabía eso, más que estaba hablando entre judíos. Si está hablando entre judíos, sabía, y el judío decía, bueno, amarás a tu prójimo. Y si la persona judía decía, bueno, también el prójimo es un judío, no tenía por qué dar un nuevo mandamiento porque ya se sabía eso. Pero si se da el mandamiento y se hace cambiar el mandamiento, es porque se hacía caso omiso de la palabra del Señor. Se hacía caso omiso de lo que es la palabra del Señor. Entonces el amor se puede llegar a perder.
¿sí? En realidad por alguna razón se pierde. Hay otra cosa que es bien interesante, ¿no es cierto? Y con eso tenemos que tener cuidado, los unos con los otros y para con Dios. Pedro era una persona judía y practicante del judaísmo, como lo dice ahí también, ¿no es cierto? Dice en 1 de Pedro capítulo 1, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Quiere decir, muchas cosas se pueden fingir, pero el amor también se puede fingir. Los unos para con los otros, sea para con quien sea, un familiar, el padre del hermano, el amigo, sea quien sea, y obviamente para con el Señor. Y entonces dice, si estamos purificados, y están purificadas nuestras almas, dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo yo puedo cumplir esa palabra del Señor para que sea bendecido yo con las promesas de bendición que son las condicionales? Si, ¿no es cierto?, mi alma no está en obediencia a la verdad mediante el Espíritu, como dice Pedro. Pero si mi alma está purificada por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. De hecho, que si uno está purificado no tiene amor fingido. Pero bien el hincapié que hace Pedro, dice, para un amor fraternal no fingido. Quiere decir que había mucha gente que fingía. Se está refiriendo fingiendo en la congregación, en el pueblo de Dios, no en el edificio en el que se reunía, en el pueblo de Dios. ¿Me estás diciendo? Bueno, un ejemplo. El rabino Pablo dice, el amor se hace sin hipocresía. ¿Se acuerda usted cuando nosotros vimos, pero lo vimos la vez pasado un miércoles, no fue aquí, pero también un sábado lo vimos, cuando la Escritura está diciendo en algunas ocasiones, en varias ocasiones, hace hincapié en 3 cosas. Cuídense de la hipocresía de los fariseos, de la hipocresía de los saduceos y de la hipocresía de los herodianos. Entonces nosotros vimos, me acuerdo un miércoles, qué es lo que hacían los saduceos, qué es lo que hacían los fariseos, lo que hacían los herodianos, ¿no es cierto? Y entonces, de la levadura que es la hipocresía, ¿no es cierto? Entonces la levadura de los fariseos era la hipocresía, ¿no es cierto? Decían una cosa y hacían otra en algunos casos. Los saduceos también tenían las suyas y los herodianos también tenían las suyas. Entonces, sí, aunque parezca mentira, el amor se puede fingir. Por eso dice, vuestro amor sea sin fingimiento. Y el amor fraternal no fingido. Está siguiendo. Bien, eso por un lado. Ahora, ya sabemos, ya en otro momento veremos, ¿no es cierto?, lo que es el amor. Esto vendría a ser como el amor imperfecto, pero que se corrige, ¿no es cierto? Pero hay amores, el amor, la contrapartida está también. Yo tomé todos en este caso del Tanaj, porque del Brihad, porque en este caso del alma casi todos habían tomado del Tanaj. ¿No es cierto? En un momento dice, hagan todas las cosas, o todas las cosas vuestras que hagan sean hechas con amor. Por lo tanto, las cosas se tienen que hacer con amor perfecto, ¿no es cierto? Dice, en otro pasaje dice, con toda humildad, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Soportándose en amor. Ahora, soportándose no significa aguantándose unos a otros. La palabra soportar, que está ahí en griego, significa cuando yo le hago así a la otra persona. Cuidado, porque eso lo tengo que aguantar y soportar. No, claro, ese es el problema. La palabra griega significa apuntalar al otro, o apuntalar. Claro, entonces, eso es lo que está significando. Entonces, dice, las cosas que se deben hacer, está en 1 de Corintios, sean con amor, con amor. Se está refiriendo al amor perfecto. Obviamente, si las tengo que hacer con amor, no es amor fingido. Entonces, ya tengo la contrapartida de lo que veníamos leyendo. Dice, entonces, todo con humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose, ya entienden lo que ustedes también entienden lo que es, unos a otros en amor, es decir, soportándose en amor perfecto. Yo no puedo ayudar a otra persona con un amor fingido, si no lo hago con un amor perfecto, ¿no?
Por ejemplo, ¿no es cierto? Dice, porque vosotros, está en Gálatas, ¿no? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos, ¿no es cierto?, unos a otros por amor. Es decir, se está dando cuenta, habla del amor perfecto para hacer las cosas, de soportarse con el amor perfecto, ¿no es cierto?, de servir unos a otros con el amor perfecto. Dice por ejemplo, está en Corintios también, mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis a esta obra de gracia. Es decir, si, lo que dice aquí es bien tremendo, ¿no? Dice, si abunda todo esto en ustedes, en lo que ha recibido de la palabra del Señor, en fe, en palabra, en conocimiento, en solicitud y en el amor que hemos inspirado, ved también que abundéis a esta obra de gracia. El amor, esto es lo que te está diciendo acá, es que si tienen ese amor, ¿no es cierto?, que sirvan a la obra de gracia. Es decir, el amor tiene que inspirar. El amor perfecto inspira. El amor fingido no inspira. ¿Me está siguiendo? Cuando uno ve, tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah, tiene que identificar las palabras y las situaciones. Entonces, lo que me está diciendo es que la fe no tiene que ser fingida, que el amor se puede fingir, que el amor se puede contaminar, que el amor se pierde, que el amor se enfría, que el amor se contamina, todo. Entonces, como contrapartida, después dice, hagan las cosas con el amor perfecto, sopórtense todos unos a otros con el amor perfecto. Si han recibido todo, entonces dice, abundéis en esta obra de gracia, ¿no es cierto? El amor tiene que inspirar, y sírvanse en amor. Es todo lo que me está siguiendo ahora. Por eso dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. Si nosotros no servimos ni de gracia, ¿no es cierto?, no abunda en... ¿Cómo podemos decir, ¿no es cierto?, tanto judíos mesiánicos o cristianos que están en su congregación, piensa, o podemos pensar que dice, bueno, Señor, si yo cumplo tal rito, tal cosa es porque te amo. No, un rito lo cumple cualquiera. En una sinagoga, en una iglesia, en una congregación judío-mesiánica. Lo otro, el rito me tiene que llevar a ese símbolo, el símbolo me tiene que llevar a esa estatura, a esa fe, a ese crecimiento espiritual. Por eso Moisés dice, el Deuteronomio dice, y Jeremías toma el mismo pasaje y lo dice, son los únicos que las dos veces que lo dicen, esos dos, Jeremías y Moisés. Dice, circunciden el corazón. Circunciden el corazón. Muy bien. Ahora, vamos a ver, porque estamos hablando del alma, del amor, y si me amarás, si tengo el amor verdadero, entonces tengo que amar con todo mi corazón, con mi mente. Corazón está representando mente, voluntad y emociones. Y si con toda mi alma, un día podemos, hasta donde yo creo entender un poco la escritura en ese sentido, podemos ver la palabra corazón y alma en separado, y vamos a ver. Pero por ejemplo, voy a mostrar. Son varias cosas bien interesantes. Dice que yo tengo que amar al Señor con toda mi alma. Pero el alma tiene que estar restaurada. Y a veces el alma, no quiere decir que una persona que esté mal o angustiada, triste o desesperada no pueda amar al Señor con toda sinceridad. Pero si el alma se va deteriorando, a veces es muy probable que no estemos al 100% cabalmente preparados para hacer lo que el Señor nos dice. Entonces, en Génesis 42, 21, dice, cuando estaba Jacob, ¿no es cierto? Ese pasaje, una vez lo vimos, no me acuerdo, estoy recordando que una vez lo vimos, no, 42, 21, dice, y decían los hermanos de José, se decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba,
y no le escuchamos. Qué terrible, ¿no? Fíjense, me detengo en esto nada más. Esto me acuerdo, lo había leído en un libro de un comentario rabínico hace muchos años, pero que me impactó terriblemente. Que los hermanos de José, junto con José, eran, digamos, del pueblo que tenía que recibir la palabra del Señor. Pero los hermanos de José, en este caso, y José también tenía que ser restaurado en otras cosas seguramente, pero los hermanos de José, ¿no es cierto?, eran delincuentes en definitiva. Eran traidores, mezquinos, codiciosos, ambiciosos, mentirosos, ¿no es cierto? Y entonces, ellos tenían que ser los portadores, y de hecho que los descendientes lo fueron, pero tenían que ser los portadores de la palabra del Señor recibida, ¿no es cierto?, en el monte, en su momento. Pero Dios los tuvo que ir y llevar a Egipto para formar un pueblo cabal, porque ¿cómo podían ellos, teniendo esa característica, recibir la Torá? Los hermanos de José en ese momento no podían recibir la palabra del Señor, porque tenían que ser los mentores. ¿No es cierto? ¿Y se acuerda cuando le dice, cuando salen de Egipto, yo que te saqué del horno de la prueba, del fuego de Egipto? ¿Por qué los tuvo que mandar al horno de la prueba? Para que se purificaran de esa mentira, de esa ignominia, de esa afrenta, de esa traición, de esa mezquindad, de esa avaricia. ¿En serio? Y un rabino, me acuerdo hace mucho, un rabino muy antiguo, que después fueron recopilaciones, y leí, decía, este pueblo no podía ser portador de la palabra del Señor hasta que no hubiese sanado su corazón y sea purificado. Y Dios, ¿cómo sanó su corazón y lo purificó? ¿Cómo lo purificó? En el horno de fuego de Egipto. Entonces, si nosotros tenemos ciertas características que al Señor le desagrada, seguramente nos va a poner en alguna prueba, ¿no es cierto? Cada uno a su manera. Cada uno a su manera. Dice, y no le escuchamos. Por eso, ¿no es cierto?, ha sobrevenido esta angustia. Este está en el 42, 21. Dice, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Es decir, sobre los hermanos de José, ¿no es cierto?, viene una angustia determinada, ¿no es cierto?, por todo lo que estaba pasando, esas incertidumbres que van a Egipto, que vuelven la falta de alimento, ¿no es cierto?, los vaivenes, ¿se acuerdan ustedes que pasaron con José, que le esconden la copa, que dejen a uno de rehén, que traigan esto? Entonces, estamos pasando una angustia, una zozobra, y ahí les empieza a angustiar, ¿no es cierto? Pero vieron lo que dice, pues vimos de nuestro hermano José la angustia de su alma. ¿Vieron lo que dice, ¿no es cierto?, que tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón? Estas personas, así como estaban, ¿podían amar al Señor de corazón? ¿Con el alma? No. ¿Cómo van a amar con el alma al Señor si ven la angustia en su hermano y aún así lo venden como esclavo? ¿Está siguiendo? Por eso nosotros podemos tener el alma angustiada. Es interesante, no vamos a analizar el alma angustiada de José, ¿no es cierto? Pero sí podemos ver el alma angustiada que tenían los hermanos que estaban en un salto y en una zozobra. ¿Me están siguiendo? Quiere decir que el alma puede estar angustiada. Si el alma está angustiada, ¿no es cierto?, es muy difícil que esté preparada para amar verdaderamente al Señor y servir al Señor. Entonces el alma tiene que ser restaurada. Bien, en Deuteronomio 28:65, eso lo vamos a realizar más adelante, pero les muestro algo. Reitero, la Escritura me dice, amarás al Señor con toda tu alma. Y el alma, uno encuentra que puede estar angustiada. De hecho que el Señor la cura, ¿sí?, pero la curó a través de distintas pruebas, tanto a José como a los hermanos. No sé cuál va a ser el tratamiento para su alma, para mi alma. Esperemos que sea bueno, sí.
Esperemos que no sea tan... Pero sí, acuérdense siempre, cuando la Escritura me dice algo, amarás, y dice, ama al Señor con todo su corazón. A mí me tienen que decir que es el amor, y que el amor se puede contaminar, enfriar, pero si uno está restaurado, dice, por el Espíritu, dice, entonces el amor tiene otra característica. En Deuteronomio 28, déjeme corroborar el verso, ¿sí? Cuando le dice al pueblo de Israel que por la inconducta del pueblo de Israel, el pueblo de Israel, mire, esto está en Deuteronomio y en Levítico también, siglos antes de que pasara lo que iba a pasar, se lo dice en Levítico y Deuteronomio, les está diciendo que la inconducta del pueblo de Israel va a hacer que el pueblo de Israel, vuelvo a utilizar la misma palabra, esté en una zozobra y en un salto, ¿sí? Y entonces dice, verso 64, y Adonai, por la inconducta se refiere esto, ¿no? La desobediencia, la rebeldía, a eso se está refiriendo. Y Adonai te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú, ni tus padres, al leño y a la piedra. Fíjese esto, parece mentira cómo Dios permite ciertas cosas. El otro día, fue un miércoles, pero se lo comento porque usted la historia la conoce, aunque no venga el miércoles. Estamos viendo la historia de Roboam. Y entonces, en la historia de Roboam, nosotros vimos, un miércoles, no me acuerdo, hace 2 o 3 miércoles atrás, vimos la historia de Roboam, que Roboam se pervirtió, el hijo de Salomón, se pervirtió terriblemente, porque no escuchó el consejo del anciano, escuchó el consejo de sus colegas, que podía ser bueno, pero sus colegas eran igual a Roboam y no le aportaron ningún buen beneficio a Roboam. Y entonces Roboam quiere luchar contra Jeroboam. Jeroboam, a través de Shemaya, un profeta que significa escuchar a Dios, le dice, no vayas porque Dios quiere que te quedes aquí. Roboam se fue muy duro, tú te quedas aquí. Roboam, fueron 2 palabras que le dijo, y Roboam desistió de atacar a Jeroboam. Y vuelve Roboam con el ejército del sur, entre Benjamín y Judá, se vuelve. Si usted sigue leyendo, aparece Sisac, un rey, ¿no es cierto?, en contra de Roboam. Y entonces Roboam viene Shemaya y le dice, ¿no es cierto?, lo que se arrepintieron. Entonces escucha. Pero ya estaba muy comprometido Roboam, estaba muy comprometido en su maldad, ¿no? En su maldad estaba muy comprometido porque dividió a Israel, lo dividió. Y estaba muy comprometido, el pueblo de Israel dividido. Ya no se dividió, desde esa época hasta hoy no se juntó nunca más. Mire cómo fue. Y entonces viene Sisac, y entonces se arrepintieron, y entonces Dios dice, bueno, Shemaya dice, yo le voy a perdonar a Roboam la vida. No voy a hacer que el rey no los mate, pero van a ser esclavos para siempre de él. Para que sepan lo que es servir al hombre y lo que es servir a Dios. Es decir, Roboam, tú no me estás sirviendo. Y como tú no me estás sirviendo, vas a saber ahora lo que es ser un esclavo del hombre. Y para siempre termina así Roboam. Y entonces Roboam tiene que entregar todo el oro, que era una fortuna. Y todos los reyes, cuando iban al templo y al palacio, ¿no es cierto?, tenían que ir con escudos de oro. Y como todo se lo entregó porque era esclavo de Sisac, los tuvo que hacer de bronce. Pero Dios le dijo que tenía que ser de oro. Y entonces ya no podía hacer la misma adoración. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿por qué? Dice, mire lo que dice aquí, le voy a mostrar para que vea. Estábamos en el 65. Y entonces le dice, el pueblo de Israel está pasando esto, y servirás a dioses ajenos. De hecho, que nuestro pueblo judío, en muchas épocas a partir de ¿cierto?, de todo esto, sí adoró cosas no santas, ¿no es cierto? En muchos pasajes están. ¿Se acuerda a Moloch, por ejemplo? ¿Se acuerda? A Tamuz. Estoy hablando bíblico, extrabíblico hay un montón de ejemplos. Montonazos de ejemplos extrabíblicos. Pero bíblicos hay un montón.
Y entonces dice, y tú vas a servir a dioses ajenos. A Roboam también se lo dijo, te perdono la vida, pero vas a ser esclavo del hombre. Punto. ¿Por qué? Por no cumplir la palabra. Por eso vio lo que leímos de Deuteronomio antes o de Barín. Si tú haces esto, vas a tener esto. A veces son distintas situaciones, ¿no es cierto?, que se pueden presentar en la vida, porque hay personas que han sido, digamos, verdaderamente adoradores del Señor. Por ejemplo, Jeremías. Jeremías pudo tener muchos errores, pero fue un siervo del Señor maravilloso. Y sin embargo, la historia fue terrible. Dice, ¿cómo a una persona lo tiran en una cisterna hasta prácticamente que está muriendo? Isaías no necesitaba dinero. Isaías era de la alta sociedad. Jeremías era de la alta sociedad. Zacarías eran de la alta... Hoy porque pensamos que lo único que hacían era andar en camello y comer arena, hermano. No. Claro, no estaban andando en camello y comiendo arena. Esa gente, como Isaías y Daniel, eran personas de la alta sociedad. Isaías pertenecía a palacio, no necesitaba dinero. Él, si no predicaba, ¿no es cierto?, él no tenía ningún problema porque era de la alta sociedad, Isaías. ¿De acuerdo? Y sin embargo, Isaías termina muerto. Lo agarra una vez el ejército, la Biblia no lo dice, es extrabíblicamente, lo agarra el ejército de... No, se me fue el rey... y entonces lo ponen en un árbol y lo empiezan a partir en dos, lo hachan. Lo que dice el Talmud, algunos profetas murieron aserrados. Ese fue Isaías, lo partieron en dos a través de un árbol. Está la leyenda y la historia. Obviamente la leyenda lo dice de otra manera. La leyenda dice que se escondió adentro de un árbol y que adentro del árbol salían los tzitzit. Y entonces a hurtadilla viene el ejército del rey y ven los tzitzit del profeta que se escondió y lo parten y empieza a salir sangre del árbol y me está siguiendo. Pero esa es la parte de la leyenda. La historia es que lo ataron y lo lancearon, lo atravesaron y punto. Y entonces uno dice, ¿pero cómo? Isaías, un hombre que se jugó la vida por el Señor, termina de esa manera. Por eso le decía, a veces hay situaciones en la vida que si cumplimos la palabra de Dios se van a dar ciertas bendiciones. Y hay otras personas que están por encima. Y les cuento una bíblica, por ejemplo. Nosotros oramos por sanidad. Y mucha gente cuando ora por sanidad, por otras personas, hay muchas personas que al no recibir sanidad van menguando en su fe. Bien. Timoteo estaba enfermo. No menguó en su fe y no se sanó. Trófimo estaba enfermo. Pablo dice, estuve con Trófimo que era un servidor. Entonces Trófimo estaba enfermo. Pablo cuando estuvo con él, no lo dice la escritura, pero tiene que haberlo ungido con aceite, debe haber orado por él. Y dice, y que había que orar, bueno, que estaba enfermo. ¿No? ¿Me está siguiendo? Pero no menguaban en su fe. ¿Me está siguiendo? Pablo dice, Señor, quítame el aguijón en la carne. Un día podemos hablar en extenso, tanto bíblica y extrabíblica del Tanakh y el bíblica de allá. ¿Qué es ese aguijón en la carne? Porque aparece por distintos lados. ¿Sí? El aguijón en la carne, por ejemplo, para Israel, ¿qué era? Los filisteos. Punto. ¿Te das cuenta cómo existe el aguijón en la carne? En el Tanakh y en muchos pasajes, ¿no es cierto? En muchos pasajes existe el aguijón en la carne. Entonces, nosotros, era un aguijón en la carne que a Pablo lo doblegaba. Evidentemente clamó 3 veces, significa constante, permanente. Siempre, Señor, quítame la aflicción que tengo. Y el Señor dice, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. En tu debilidad. Entonces, Pablo no menguó en su fe con el aguijón en la carne. A lo mejor nosotros, teniendo la 10ª parte de lo que tuvo Pablo, ya estamos debilitados en la fe, ¿no es cierto? Entonces, ¿me está siguiendo? Hay gente que está en un nivel de crecimiento espiritual, que si el Señor lo sana o no lo sana, siguen del mismo modo con el Señor. Timoteo, Pablo le dice, mire, tú estás enfermo, tenía problemas gastrointestinales, debía tomar trimebutina, algo como tomaba alguna otra. Pero dice, toma vino y no tomes el agua porque el agua estaba media densa ahí. Entonces toma vino porque en realidad el vino con propiedades medicinales. Pero Timoteo no menguó en su fe, ¿no? Y nosotros a veces menguamos y desfallecemos en la fe. Entonces, ¿a qué voy? Por esto que dice aquí, ¿no es cierto?
Entonces le dice, en verso 65, y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Adonai corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Bien, el alma de José estaba angustiada, y por haber angustiado el alma de José, los hermanos tenían angustias en su alma. ¿Okay? Aunque no dice angustia en su alma, pero obviamente la angustia está en su alma, en su espíritu. Aquí la palabra tristeza se puede traducir como desesperación, ¿no? Te va a traer desfallecimiento de ojo y tristeza o desesperación del alma, ¿no es cierto? Quiere decir que nuestro pueblo judío, por haber desobedecido a Dios, así como Israel, ¿no es cierto?, tuvo que ir a Egipto, o Jacob tuvo que ir a Egipto para ser purificado, Dios permitió que por la desobediencia del pueblo estuviesen distintas naciones. Por ejemplo, cuando estuvo siglos en Rusia, todo lo que es Europa del Este, y Europa del Este y Europa del Centro también. Durante siglos, si uno conoce la historia de Israel, yo tengo varios libros que los podemos leer y a veces se los muestro los miércoles y leemos algunas porciones como muestro algunas veces. Durante siglos el pueblo judío estuvo en un santo cumpliendo esta palabra del Señor, ¿no es cierto? En Europa del Este durante siglos, ¿no es cierto? Cuando era de noche decía que sea la mañana, y cuando era de mañana que sea la noche, es decir, la zozobra de, ¿no es cierto?, no saber qué va a pasar en la vida de una persona. Pero aquí, esto es muy simple, hermano. ¿Todo por qué? Por desobediencia a Dios. Por desobediencia. Por eso, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y bueno, pero entonces uno se tiene que preguntar, ¿qué es el amor para mí? Y cómo lo expreso. Y cómo está mi alma. Porque si mi alma está angustiada, o mi alma está desesperada o con tristeza, lo más probable es que yo no sepa muy bien cómo amar con mi alma al Señor, porque va a estar ocupada mi alma. Es decir, como que dentro de mi alma tengo celditas, ¿no? Y entonces tengo la preocupación de esto, y no le queda una celda para el Señor. ¿Lo entendió más o menos? No le queda una celda para el Señor. Porque nosotros pensamos, bueno, amar al Señor es hacer esto, aquello, lo otro, sí. Pero hay otras formas. Un ejemplo, voy a mostrar algo para que vamos a ver rápido. Alma, en realidad, les voy a mostrar algo, porque al alma hay que exhortarla, ¿no? En el Salmo 32, esto me acuerdo que lo hemos visto, usted lo sabe tanto mejor que yo, ¿no? De hecho, es que uno siempre aprende. Yo no sé si a usted le pasa en su casa, pero yo cuando leo la Biblia, me agarro a cascotazos conmigo mismo, porque tengo mis años. Yo en el judaísmo tengo 35 años, pero después en el judaísmo. Y uno ha leído la Biblia, más bien que ha leído la Biblia. Y yo ahora digo, pero esto no lo entendí así, lo tengo que entender de otra manera. No sé si le pasa a usted, pero a mí me suele pasar eso. Dice, Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Adonai no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. De hecho, que habría que hablar de esto, que es lo que cada uno ve en su vida de esto. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor, la Biblia dice savia, ¿no? Se volvió mi savia como si yo fuera un árbol, que en definitiva dice que somos árboles en crecimiento, en definitiva. Dice, como la savia en sequedad de verano, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Adonai y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es decir, al alma hay que motivarla, sí hay que motivarla y hay que exhortarla, ¿no es cierto?, para llevarla al arrepentimiento. Aquí David había, cometido muchos pecados, ¿no es cierto? Había cometido pecado y comenzó a encerrarse en su alma. No podía adorar al Señor porque su alma está oprimida por no querer confesar delante del Señor su iniquidad y su pecado. Y dice, ¿no es cierto?, que David estaba mal y que la mano es decir, Dios, el Señor, en vez
de consolarlo y llevarlo al arrepentimiento de una forma como nosotros pretendemos que sea, dice que la mano del Señor se agravó pesadamente sobre la vida de David. Es decir, si a ti te está oprimiendo esto en tu alma, pero tú no lo confiesas delante del Señor y te estás encerrando, y pasaban los días, semanas o lo que fuese, dice que el Señor, en vez de liberarlo, lo oprimió más. Lo oprimió más. Porque el oprimir del Señor hace que la persona confiese. Quiere decir que uno no tiene que derrumbarse cuando sabemos que es del Señor, que viene una mano pesada del Señor a través de una prueba, porque eso va a hacer que yo me abra delante del Señor. Por eso, volvemos a lo mismo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. David, para poder, y usted tiene que seguir leyendo lo que dice, para poder buscarle al Señor y alabar al Señor, tuvo que ser liberada su alma, ¿sí? Liberada su alma a través de una mano dura del Señor. Es decir, la mano dura del Señor hace que la persona abra su corazón. Acuérdense, Pablo le dice, libérame de este aguijón en la carne. Es más o menos como le dice a Moisés, le dice, basta Moisés, no se hable más del asunto, no vas a entrar a la tierra prometida. Digamos, hablé esa frasecita porque basta ya, ¿no es cierto? Que aparece en otros pasajes de otra manera para ver cuándo el Señor dice basta, y basta, y basta, y se acabó. Y a Pablo le dijo, el rabino Pablo le dice, ¿no es cierto? No te voy a quitar el aguijón en la carne. El aguijón en la carne era un sufrimiento que Pablo tenía. Se han hecho miles de conjeturas, miles. ¿Qué podía tener el rabino Pablo en su vida que lo estaba oprimiendo tanto, ¿no es cierto? Servía al Señor, pero a través de un dolor y un sacrificio y un sufrimiento. Y le dice, bueno, yo te sirvo y quítame este sufrimiento. No. Bien interesante. Independientemente de cuál podría haber sido el aguijón, se dijeron tantas cosas. Yo tengo mi idea, pero se dijeron muchas cosas que yo no las creo. Pero son extrabíblicas y punto. Acuérdense que Pablo había tenido revelaciones extraordinarias del Señor y dice que fue transportado hasta el tercer cielo y volvió. ¿Se acuerdan cuando vimos, yo les puse los 7 cielos y una semblanza de lo que es cada cielo? Nada más, lo vimos un miércoles un poco más explayado y después una vez un Shabbat. Y yo me acuerdo que les anoté los nombres de los 7 cielos y en los miércoles les dije en dónde aparecían las palabras, y cada cielo y la cantidad de veces que aparecía cada palabra que significa cada uno de los 7 cielos. Y Pablo, el rabino Pablo, avanza hasta el tercer cielo y volvió. Pero Pablo, el rabino Pablo era una persona, con todo respeto no lo dice, que era proclive al enorgullecimiento y a la soberbia. ¿Se acuerda que él mismo dice, para que no me ensoberbeciera, ¿no es cierto?, me fue dado un aguijón? Es decir, el Señor ve que la personalidad de Pablo, como ve su personalidad y la mía, que somos proclives a ciertas cosas, y va a ser algo de contrapeso para que eso sea quitado. Entonces, para que él no se ensoberbeciera, le fue permitido un aguijón en la carne. Entonces dice que eso lo pidió al Señor, y el Señor dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si el rabino Pablo a lo mejor no hubiera tenido, estoy suponiendo, ese aguijón en la carne, a lo mejor se hubiera ensoberbecido, enorgullecido, sobreestimado y no hubiera llegado a ser lo que fue. De hecho, que incluso hay autores, bien interesantes, ¿no? Autores incluso judíos, y otros que no son judíos, que toman al rabino Pablo como uno de los más, o por qué no decir el más grande teólogo, ¿no es cierto? Uno piensa teólogo fulano, mengano, sultano, y cuando uno lee verdaderamente y estudia lo que el rabino Pablo, bien, voy a ver esto rápidamente para que no se nos vaya el tiempo tan rápido. En Primera de Samuel, en 1 Samuel 18:1,
¿Se acuerda que el rey Saúl ya estaba muy mal? Y el rey Saúl andaba a los lanzazos, a diestra y a siniestra, matando a quien sea. Y eso que fue elegido como rey de Israel, y en un momento determinado, un día le voy a mostrar las palabras en hebreo y las frases que se utilizan, dice que el Señor hablaba a través de la boca de Saúl. Hablaba a través de la boca de Saúl. Y de hecho que es una realidad, ¿no? Lo que dice la Escritura. De hecho que manda a matar 70 sacerdotes, no, ningún hebreo lo quiere matar, lo manda un mercenario, lo mata un mercenario que estaba aquí, ¿no es cierto?, de los tantos que había en Israel. Ninguno hizo matar a un sacerdote, y aparte mata 70 sacerdotes de una sola vez, ¿no? Quería matar a su hijo, quería matar a David, y como no lo encuentra a David, quiere matar a su hijo, y su hijo se corrió y la lanza, ¿no? Quería matar a cualquiera. Y entonces, Jonatán y David tenían un trato, un pacto, ¿no es cierto? Y dice, aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Es decir, ahora no importa la palabra en hebreo ligada, ni otra vez cuando aparece qué es lo que significa, pero aquí va. El alma de una persona se liga con la otra. Muy bien. Quiere decir que el alma, ¿se acuerda que podía estar angustiada? El alma podía estar desesperada o triste. El alma puede estar ligada. ¿Me está siguiendo? Acá yo tengo la palabra ligada. También aparece en el Tanaj varias veces, bueno, con otro significado. Pero hay ligaduras de pactos, hay ligaduras ancestrales, hay ligaduras por confesiones en la Escritura. ¿Ok? Bien. Le voy a mostrar un caso. El alma puede estar ligada. Cuando el alma está ligada, puede estar ligada de esta manera, pero también puede estar ligada de otra manera. Voy a leer el versículo nada más, pero no, sin analizar todo. Estamos hablando de lo que yo tengo que amar al Señor con mi alma. No puedo amar con mi alma si yo no sé cómo está el amor, y mucho menos cómo tengo mi alma. En Lucas capítulo 13 dice, no importan las palabras ni en hebreo ni en griego, son interesantes. Lucas 13, 16 dice, y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura el día de Shabbat? Es decir, el alma, acá se está refiriendo, miren que nada está bien interesante, está refiriéndose a esta mujer y también a Israel, ¿no es cierto? Entonces, ¿no debía ser libertada de esta ligadura el día de Shabbat? Quiere decir que Satanás puede, a través de alguna opresión, ligar nuestra alma. Así como en la Biblia, en el Tanaj, usted va a ver ligaduras de pacto, ligaduras ancestrales, ligaduras de confesión, etc. Y como hay, ¿no es cierto? Que aparecen, distintas palabras, el alma puede estar ligada. Cuando el alma está ligada, oprimida por algo, lo más probable es que su alma y mi alma no puedan alabar al Señor libremente. No lo podemos. Si el alma está angustiada, desesperada, triste o ligada, tampoco. Por ejemplo, para que usted vea, estamos analizando sucintamente para que usted vea cómo puede estar el alma, y lo dice la Escritura, por eso tomo de un lado y del otro, ¿no? En un momento, Job dice, el capítulo 3, verso 20, dice, ¿por qué se da luz al trabajador? No importa ahora el tema. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y Elia no llega, aunque lo buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? Cuando usted lee el pasaje de Job se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, que Job se sorprendía, ¿no es cierto?, de lo que pasaba aquí en la tierra, y la actitud de una persona con unas características y la actitud de otra persona con otras características, que a una persona se le da tal cosa que tiene ciertas características y a otro. Dice, y a los de ánimo amargado que esperan la muerte,
¿no es cierto? Y ahí la no llega, aunque la busca más que tesoros. ¿Okay? Quiere decir que el alma puede estar también amargada. El alma puede estar angustiada, desesperada, puede estar triste, puede estar ligada, puede estar amargada. Cuando la Biblia dice amarás al Señor con toda tu alma, ¿no es cierto? Si tenemos el alma con distintas características en nuestras vidas, lo más probable es que no tengamos libertad, ni en la Keilah o la congregación donde vamos, ni en la sinagoga, ni a un estudio, ni en la casa de uno. No tenemos tiempo ni para leer la Biblia, ni para orar por uno, ni para orar por los demás, ni para participar en una congregación, ¿no es cierto? Y podemos ir a una congregación, pero parece que tenemos alfileres en el asiento. Claro, ¿cierto? O también las cuestiones por las cuales la persona no asiste a un lugar o deja de asistir. Nosotros siempre, normalmente, no digo que sea su caso y el mío, pero vamos en conjunto todos nosotros y todos. Y siempre le echamos, normalmente le echamos la culpa a los demás. Y siempre le echamos la culpa a los demás. Es preferible que cada uno vea cómo está el alma de cada uno. Si tenemos esa angustia, esa desesperación, esa tristeza, esa ligadura, ¿no es cierto? Esa amargura. Dice el Salmo 42, voy terminando con esto. Si usted se fijara, ¿cierto? De hecho que la palabra esta aparece muchísimas veces, lo que es alma, ¿no? Y las características de cómo esto se sorprendería. El Salmo 42 dice, acuérdense, simplifico. El Salmo 42, cuando se refiere a un colaborador del templo que está cerca del Líbano. Cuidado con esto. Muchas veces se refiere al Líbano del Líbano. Otras veces cuando se refiere al Líbano, ¿sabe a qué se refiere? Sí, al templo. Muchas veces el templo de Jerusalén se llama el Líbano, aunque estaba muy muy lejos. Pero acá, cuando se refiere al Líbano, al Líbano, estaba yendo hacia el sur, hacia el norte, perdón. Y entonces es una persona que está siendo llevada cautiva hacia el norte para después ser derivada hacia el este. Y entonces era una persona que evidentemente servía en el templo porque dice que se acordaba cuando él llevaba a otras personas israelitas a los servicios del templo. Ok, bien. Y entonces dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Acuérdense, acá la palabra pan es lejem, ¿no es cierto? La palabra lejem no siempre significa pan, lejem significa pan, puede significar directamente abastecimiento, alimento, sustento, ¿no? ¿Está siguiendo? Fueron mis lágrimas mis sustentos, pero acá la palabra es lejem, pero no piense siempre que pan, acá cuando habla de pan, no piense en bolillo ni tampoco en un pan dulce, ¿no? Porque significa todo sustento, puede ser material o no material, ¿no es cierto? Fueron mis lágrimas, mi sustento, mi sostén, pero se utiliza la palabra lejem en este caso. Por ejemplo, Jeremías en un momento dice, bueno, a Jeremías le dice, Ezequiel, le dice en un momento: voy a derribar el árbol y el fruto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando viene el caos, ¿no es cierto? Y el poder de Dios dice: voy a desviar el árbol y el fruto, o se desviará, se romperá el árbol y el fruto. Y esa palabra fruto es la palabra lejem que aparece en pan, porque la palabra lejem también puede ser fruto. ¿Me está siguiendo? Entonces, cuando dice fueron mis lágrimas mi pan, fueron mis lágrimas mi sustento, mi abastecimiento, mi sostenimiento. No importa si es para comer o para en el sostén espiritual, ¿no es cierto? Eso para que vean, ¿no es cierto? Aparece, por ejemplo, en Levítico, cuando dice ofrenda dos veces, en este caso es dos veces, Levítico 3. Dice ofrenda encendida. Hay dos veces que cuando usted tiene la palabra ofrenda, es la palabra lejem. La palabra lejem también puede ser ofrenda.
¿Está siguiendo? Nosotros cuando decimos lejen, decimos pan, y pensamos en bolillo. No necesariamente. Puede ser fruto, abastecimiento, sustento. Dice, el Señor abastece a sus bestias en un salmo, ¿no? Bueno, el salmo no va por el salmo. El Señor abastece a sus bestias. Esa palabra de abastece o alimenta es la palabra lejen también. Un ejemplo. Para que vea que la Biblia requiere estudio. Sí, la Biblia requiere estudio, ¿no? Ya sabemos todo, ¿no? Requerimos estudio. Entonces dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Es una persona, un servidor del templo, que es burlado por el enemigo. ¿Se acuerdan lo que habíamos leído antes? Cuando tú estés en la tierra de tu enemigo, ¿no es cierto?, vas a ver todo lo que te va a pasar. Y aquí el salmista le está diciendo, a ver, dime, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios ahora que te llevamos encadenado? ¿A dónde está tu Dios? Es un salmo muy duro este salmo. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma. Entonces quiere decir que el alma puede estar derramada. Derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa del Señor, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Aquí es la palabra alma. No, pero ¿por qué te abates? La palabra yahá. La palabra yahá significa ¿por qué te inclinas, te postras, te encorvas, te humillas, te agachas? Todo este sentido, ¿no? Entonces el alma estaba encorvada, agobiada, inclinada. Se utiliza, bueno, para muchas cosas, para postrarse, incluso para adorar. Pero en este caso no era así. Y lo dice en el verso 5, en el verso, siempre es la misma, en el verso 6, en el verso 11 y en el verso 5. En el verso 5 del Salmo 43, porque en realidad el Salmo 42 y 43 eran un solo salmo. Y después se separaron, ¿no es cierto? En realidad es así. Dice, ¿por qué? Bueno, ¿por qué te abates, ¿no es cierto? ¿Por qué te inclinas? ¿Por qué te postras? ¿Por qué te humillas, alma mía? Dice, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de las Hermonitas. Voy al verso 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, porque te turbas dentro de mí? Espera en Dios, otra vez lo mismo, y también lo tenemos en el 5. Quiere decir que el alma puede estar angustiada, desesperada, triste, puede estar ligada, puede estar amargada, puede estar turbada. Cuando el alma se encuentra con estas características, cada pasaje está representando una situación. Y cada situación que está representada en los pasajes que hemos visto está representando personas o está representando al pueblo de Israel. Quiere decir que sí, y faltan muchas más. Estoy tomando esto y ya terminamos por el tiempo. Pero dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Pero el alma a veces puede estar pasando por distintas situaciones simultáneas, veremos que no sean todas, pero puede estar angustiada, desesperada, ligada, amargada, turbada, ¿no es cierto?, o desanimada o cargada. Por ejemplo, en el Nuevo Pacto dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y os haré descansar. Esto solamente en aquel entonces, hoy lo entiende todo el mundo, probablemente si va a una congregación con el judaísmo o el judaísmo mesiánico. En aquel entonces esto solamente lo podían entender cabalmente los judíos. Porque esta expresión, así como está en griego, ¿no es cierto?, es la expresión que se usa en Pesaj. En la primer copa que se dice nos librará de las tareas y los trabajos pesados de Egipto. Es la misma expresión, pero nada más que está cambiada la frase. Dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Ese cansados y cargados, ¿no es cierto? Dice, el Señor nos librará, con la primera copa, que es la copa de la santificación, nos librará de los trabajos pesados de Egipto, ¿no es cierto?, de cansados y cargados. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiere decir que el alma puede estar cansada, cargada y sin descanso. Un ejemplo, ¿no? Voy a terminar con esta, en Lamentaciones, dice. Lamentaciones es terrible. Lamentaciones es queja, dice, ¿no es cierto?, que Lamentaciones porque
está hablando el profeta de todas las desventuras descarnadas directamente, tremendas, desgarradoras, que pasaba el pueblo de Israel con la invasión y la destrucción. Y entonces dice, por estas cosas lloro, mi ojo derrama agua, porque lejos de mí está el Consolador, el que reanima mi alma. Mis hijos están desolados porque ha prevalecido el enemigo. Quiere decir que lo último que leímos fue que está el alma cargada, que el alma está turbada, que el alma está sin ánima, para no usar la misma palabra, porque reanima mi alma, y lo mismo, ánima significa alma, entonces acá trae alma a mi alma, reanima mi alma. ¿Se acuerdan que cuando nosotros analizamos el Salmo 23 en su momento, dice: Adonai es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Es decir, si el alma tiene que, si acá dice que va a confortar el alma, es porque el alma, pasando por todas estas etapas, tiene que ser confortada. La palabra, ¿no es cierto?, es la palabra shub, ¿no es cierto?, que es volver, ¿no es cierto?, retornar, volver, confortar. El alma tiene que ser confortada. Por eso, cuando uno lee, cuando uno lee, ¿no es cierto?, la parte bíblica que nos corresponde en la semana, pero en este caso esta como la de la semana pasada, en distintos pasajes se hace hincapié en: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bien. Primero tenemos que saber cómo está, ¿no es cierto?, el amor en nuestras vidas. Y luego saber cómo está nuestra alma. Si el alma está angustiada, turbada, desanimada, ¿no es cierto?, como acabamos de ver, lo más probable es que no tengamos, no digo la fuerza, no tengamos la paz interior y la tranquilidad para volcar el alma al Señor. Vamos a estar absorbidos en nuestras preocupaciones. ¿No le pasa a usted, no le ha pasado alguna vez, o de día o de noche, que hay como una obsesión por una preocupación, una tribulación, una aflicción, ¿no es cierto?, algo que nos tiene y queremos, no le pasa de noche a veces que dice, bueno, me lo voy a sacar de la mente y otra vez vuelve, me lo voy a sacar de la mente y otra vez vuelve y otra vez y otra. A mí me ha pasado también, a mí me ha pasado, ¿no es cierto? Y entonces no existe la paz, por eso la paz para poder buscar la adoración al Señor y la búsqueda del Señor. Entonces el alma, el único que la puede restaurar es el Señor. Dice, confortará mi alma, ¿no es cierto? ¿Qué es la misma palabra que se usa para, dice la palabra, ¿se acuerdan? El Salmo dice, la palabra, la Torá del Señor, se dice, la Torá del Señor es perfecta, que convierte el alma. Esa palabra que convierte, ¿no es cierto?, que revive, es la misma palabra que en hebreo que conforta el alma del Salmo 23, es la misma palabra. Es decir, el alma tiene que ser confortada, y el alma tiene que ser confortada por todas estas cosas que yo leí. Yo leí, me faltan un montonazo más de situaciones de cómo puede estar el alma, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero tenemos que tener cuidado. Yo me doy cuenta por mí y me doy cuenta por lo que leo en la Escritura. Cómo está su alma, cómo está mi alma, cómo está nuestra alma, ¿no es cierto?, para servir al Señor, para buscar al Señor. Si no es así, no podemos andar en integridad, no podemos andar en rectitud, no podemos andar en honestidad, no podemos andar en responsabilidad, no podemos andar en compromiso. Por eso tomé este pasaje. Y acuérdense de lo primero que vimos, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos el pasajecito ese, ¿no? Que cuando se separa Abraham de Lot,
en las 4 palabras que dice se separaron el uno del otro y Abraham salió, las últimas letras de esas 4 palabras forman la palabra Shalom. Quiere decir que para encontrar la plenitud, el reposo, para encontrar la paz, hay que separarse de aquello que Dios ve que no conviene. Y que Dios le habla a usted qué es lo que se debe hacer y que el Señor también lo haga conmigo. Vamos a hacer una oración. Avinu Malkenu, Padre nuestro, Rey nuestro, Santo de Israel, alabamos y glorificamos tu nombre, buscamos tu presencia, clamando a la misericordia divina que viene desde ti, Señor, desde los cielos, sobre nuestras vidas en esta hora y en todo tiempo, Señor. En este tiempo, Señor, que puede haber angustia, tristeza, desolación, Señor, preguntas y respuestas, Señor, que no conseguimos, preguntas, Señor, que nos hallamos respuestas para nuestras vidas, Señor, en esta hora las ponemos delante de tu presencia. Bendito y alabado sea tu nombre. Levantamos nuestro clamor al trono de la gracia buscando tu presencia, humillamos nuestro corazón delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Santo de Israel. Te damos gracias, Dios eterno, por la vida que nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque eres el dador de la vida y sabemos que nuestras vidas, Señor, están necesitadas de ti. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias en esta hora, Santo de Israel, Señor, por este momento que compartimos, alabando tu nombre con tu palabra, Señor, que ponemos en cánticos delante de tu presencia. Alabamos tu nombre, Señor, cuando clamamos a ti, Señor, con las oraciones en medio de nuestras necesidades y conforme hasta tus misericordias. Y alabamos tu nombre cuando queremos con sinceridad escudriñar y buscar de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendito y alabado sea tu nombre. Queremos en esta hora, Señor, que tú pases un carbón encendido sobre nuestras bocas, sobre nuestro corazón y sobre nuestra mente. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, limpia nuestro interior. Señor, sánanos de toda enfermedad espiritual. Bendito y alabado sea tu nombre. Limpia nuestro interior, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Añade todo lo bueno y quita todo lo malo de nuestras vidas. Señor, proclamamos tus llagas para sanidad divina, porque tú, por tus llagas, nos libras de toda enfermedad física, nos libras de toda enfermedad mental, nos libras de toda enfermedad emocional y espiritual. Bendito y alabado sea tu nombre. Proclamamos tus llagas para que nos libres de toda aflicción del cuerpo, de la mente y del espíritu. Limpia nuestra mente, limpia nuestro espíritu, sánanos de las aflicciones físicas, espirituales y mentales. Señor, pon colirio en nuestros ojos. Bendito y alabado sea tu nombre. Sabemos que muchas veces hemos tenido y podemos tener, Señor, nuestro nefesh, Señor, nuestra alma atribulada, turbada, perturbada, afligida, dolida, entristecida, angustiada. Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Señor, conforta nuestra alma, renueva nuestro espíritu y alienta nuestro corazón. Abre las ventanas de los cielos, Señor, y derrama bendición abundante para nuestras vidas. Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, como dice tu palabra, que, Señor, podamos adorarte con un espíritu de verdad y un corazón contrito y humillado. Tú eres grande, misericordioso, hacedor de maravillas, creador del cielo y de la tierra, nuestro creador. Somos hechura tuya, tú nos conoces, tú sabes cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra alma, Señor. Llévalo cautivo a tu presencia con lazos de amor al redil. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, y ministra a nuestras vidas. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Danos la fuerza y la capacidad que necesitamos de lo alto para conseguir ese shalom, separándonos de todas las cosas, Señor, que nos perjudican. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, que lleguemos al trono de la gracia humillado con un espíritu contrito y que tú veas un sincero arrepentimiento en nuestras vidas en esta hora. Bendito
Bendito y alabado sea tu nombre. Conforta, Señor, a nuestros hermanos aquí. Confórtanos a todos y a cada uno de los hermanos que siempre participamos juntos, Señor, aquí en este lugar, los que estamos y los que no están. Tú conoces el corazón, Señor, y las necesidades de todos y de cada uno. Aderézanos mesa en medio de los angustiadores, como dice tu palabra. Aderézanos mesa en medio de las aflicciones. Señor, somos tus ovejas y ovejas de tu prado, Señor, y tenemos aflicciones como ovejas cuando transitamos en esta vida. Bendito y alabado sea tu nombre. Aderézanos mesa, Señor, y que tu vara y tu cayado nos infunda aliento. Bendito sea tu nombre. Señor, que podamos estar afirmados en la roca eterna, que podamos estar bajo el cobijo, como dice tu palabra, de la sombra del Omnipotente, y que podamos crecer, Señor, junto a torrentes de agua, que es tu palabra. Que tu palabra fluya en nuestras vidas y que sea como agua de manantial, Señor, para nuestro corazón y para nuestras almas. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Abre las ventanas de los cielos y añade toda la bendición y lo bueno para nuestras vidas, para nuestros hogares y familias, y quita todo lo malo. Abre las ventanas de los cielos y añade todo lo bueno para nuestra Keilah y quítanos todo lo malo. Tráenos buenas nuevas de sanidad, de bendición, de prosperidad, de abundancia, de restauración. Señor, quita la ceguera de nuestros ojos, Señor, y quítanos, Señor, de nuestra alma toda la angustia, toda la tristeza, la desesperación, Señor, la turbación, y que nuestra alma, Señor, esté liberada para buscar de ti, Señor, con sinceridad y con verdad. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Avergüenza el poder del diablo y tapa la boca de Satanás. Señor, anula el consejo de Amalek y anula el consejo de Ahitofel que se haya vuelto sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares y familias, y sobre nuestra Keilah. Y sea, Señor, el consejo de Ahitofel y el consejo de Amalek, Señor, destruido, desmenuzado, Señor, y llevado a los lugares lejanos, ocultos e inmundos donde deben estar. Señor, aligera nuestra carga y ábrenos puertas de bendición, de prosperidad y de abundancia de tus manos. Tú eres grande, misericordioso, Rey de reyes, Señor de señores, el Santo de Israel y hacedor de maravillas, con brazo poderoso y mano extendida, mano fuerte y brazo poderoso. Señor, rescátanos, Señor, de las cadenas del maligno. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, toda atadura, toda cadena del maligno, toda opresión de Satanás que venga desde el pasado con ligaduras, Señor, desde nuestros ancestros hasta esta época, sea cortada, desmenuzada, triturada, llevada a los lugares lejanos, ocultos, inmundos, y sea liberada a nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra familia y nuestra Keilah, Señor, de toda ligadura del pasado. Señor, si nuestra alma estuvo ligada, Señor, como estuvo oprimida la mujer, esa liberada por Yeshua, Señor, en esta hora nuestra alma también sea liberada. Libera nuestra alma, libera nuestro espíritu, Señor. Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor. Tú eres grande, misericordioso. Bendito sea tu nombre. Que podamos nosotros, Señor, entender lo que significa real y genuinamente, Señor, amarte, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Beshem Yeshua. El Señor les bendiga. Sí, el Señor les bendiga.